Yo acá tengo definido tres tipos de suelo. Tengo definido una capa vegetal a nivel superficial. ¿Ok? Si doy clic acá, veo las características de esta capa vegetal. Luego tengo una arena seca, que es esta de acá, y luego una arcilla saturada que tengo asignado acá. Interesante del software y haciendo acotaciones importantes. Si me voy, por ejemplo, a la arena seca y le doy editar, acá están las características del terreno que estoy utilizando en ese suelo. Si yo quisiese asignar un suelo según el sistema unificado de clasificación de suelo, yo simplemente le doy acá a clasificar y automáticamente voy a conseguir todos los suelos del sistema unificado de clasificación. Si yo marco, por ejemplo, arena mal gradada, voy a tener acá unos valores que yo puedo asignar. Estos son valores simplemente de referencia. Esto es un problema que me consigo mucho en la práctica. Me dicen, yo utilicé los valores de Geo5. No, los valores de Geo5 son unos valores referenciales para poder simplemente tener un modelo de referencia. Obviamente, ustedes ya saben perfectamente que esta data proviene de un estudio geotécnico. Esto no viene de ninguna tabla. Estamos hablando de peso unitario, ángulos de fricción interna, cohesión del terreno, módulo de Poisson, módulos de elasticidad. Todo esto viene de un análisis del suelo en laboratorio y en campo. Por lo tanto, esta data viene de una investigación geotécnica. Mucho cuidado con esto porque me he conseguido mucho en la práctica consultas que, mira Edinson, estoy utilizando el Geo5 y cargué los datos que vienen de la arena malgradada y estoy analizando esto y obtengo este resultado. No, eso es fatal. O sea, se supone que usted tiene un estudio geotécnico donde a partir de esa información asigna la data. ¿Ok? Mucho cuidado con esto. Ellos simplemente lo tienen de esa forma porque son unos valores referenciales. Definitivamente hay un rango de valores para cada tipo de suelo y ese rango obviamente depende de plasticidades, porcentaje de finos, granulometría, humedad. Hay un montón de factores que intervienen en los valores que vamos a utilizar y eso ustedes ya lo manejan perfectamente. ¿Ok? Luego hay el módulo de asignación, es para simplemente asignar los suelos. Para saber que todo está en su sitio, yo le doy acá al botón derecho y me sale que esta primero es una capa vegetal. Luego si me voy al segundo me sale que esta es una arena seca. Y luego tengo una arena arcillosa saturada. La tengo saturada, pues fíjense que acá tengo presencia del nivel freático a esta profundidad. Ya luego vamos a jugar un rato con el nivel freático a ver qué pasa con eso. Luego llegamos a la cimentación. Y en la cimentación, bueno, están los primeros datos que me pide el software. Yo puedo editar el espesor del cimiento, las profundidades de desplante. Puedo tener una profundidad inicial y una profundidad final. Puede ser que en su proyecto tengan que excavar originalmente 2 metros, pero que luego de hacer el movimiento de tierra, el terreno final quede a lo que sería una profundidad diferente. Okay, simplemente cambian este valor y les da, no sé, 1.5, entonces queda a otro nivel el terreno final, manera que el software tomaría en cuenta esto como tensión inicial y esto como tensión final. ¿Okay? En este caso tengo el caso convencional en el que usted llegó al terreno, excavó, introdujo la zapata y volvió a rellenar, tal cual. ¿Ok? Bueno, a partir de ahí fíjense que pueden aplicar incluso ángulos de inclinación a los terrenos, al fondo de la zapata también, pueden variar la inclinación acá en el fondo, si quieren aplicar 10 grados, el software lo considera de igual manera en el análisis. De igual forma acá arriba la misma cosa, ¿ok? De manera que esta influencia acá en los pesos, en las tensiones geostáticas se toman en cuenta en el análisis. ¿Está bien? Muy bien. Luego vamos a conseguir acá las cargas. Acá es importante acotar también porque muchas veces los tutoriales de esta herramienta les van a hablar de unas cargas, una carga axial, unos momentos flectores, unas cargas horizontales y listo. ¿Ok? Pero vamos a tener en cuenta que estamos iniciando una cimentación. ¿Qué ocurre con una cimentación? Lo hemos visto en las clases anteriores. Tiene un proceso de diseño geotécnico donde garantizamos una estabilidad desde el punto de vista de capacidad portante, hablábamos de diseño por resistencia, y una estabilidad desde el punto de vista de condición de servicio, hablamos de asentamientos. Y luego que logramos cubrir esos dos parámetros, diseño por resistencia, diseño por rigidez, es que procedemos a efectuar un diseño estructural. ¿Ok? De manera entonces que yo tengo que tener muy claro que hay una consideración de diseño a nivel geotécnico y una condición de diseño a nivel estructural. Y más aún, estilamos diseñar la cimentación por factores de seguridad, todavía es un método ampliamente utilizado en la práctica a nivel internacional, pero luego el diseño estructural sí lo hacemos con un código.
¿ok? Aplicamos un código de referencia, llámese A6318, Eurocódigo, ASHTO LRFD, etcétera. ¿Qué significa eso? Que yo entonces acá he definido varias combinaciones. Fíjense, esta se llama diseño geotécnico porque yo acá quiero entonces verificar mi capacidad portante para esta carga axial, para este momento flector y para esta carga horizontal. Pero luego tengo asentamiento. Fíjense que en asentamiento tengo marcado condición de servicio en vez de diseño. ¿Por qué? Porque aquí quiero revisar cómo es el asiento para estas condiciones de carga y estos momentos flectores actuantes. De manera que estoy revisando diseño geotécnico, capacidad portante, diseño por resistencia, con unas combinaciones de carga y estoy revisando asientos con otros. Ah, que en este caso son iguales. Bueno, porque estoy trabajando con condición de factores de seguridad y al trabajar con factores de seguridad no hago mayoración de carga, sino que trabajo directamente con cargas de servicio, como ya lo han visto en la teoría. Luego, diseño estructural. Ah, fíjense qué pasó con el diseño estructural. La carga axial está mayorada, el momento está mayorado, la carga horizontal está mayorada. ¿Por cuál es coeficiente? El código de referencia que usted esté utilizando o con las combinaciones de diseño estructural que usted esté utilizando. Usted puede estar trabajando con ACI, con Eurocódigo, con cualquier otro código internacional, ASHTO, etcétera. A partir de ahí entonces que yo asigno las cargas para el diseño estructural. ¿Por qué? Porque con las dos primeras, con la primera voy a verificar la capacidad portante. Con el segundo voy a revisar los asientos. Con el tercero voy a revisar el acero estructural y he generado una cuarta combinación que es que resulta, según este proyecto, puede haber una carga de levantamiento de menos 50 kilonewton y bueno, vamos a revisar cómo se comporta la capacidad portante admisible del sistema suelo cimentación ante una carga de tracción o de levantamiento. Estas son las combinaciones de carga que estaríamos trabajando en este modelo. Luego en la geometría tengo acá mi vista en planta, donde yo puedo editar estos valores. Aquí tengo una cimentación de 1,60 por 1,30 debido a que tengo momentos flectores aplicados. Todo esto es editable. Yo puedo perfectamente cambiar cosas como la dimensión de los pedestales, etcétera. De igual forma, el ancho y el largo de la cimentación. Incluso si yo doy clic acá en diseño de cimentaciones, yo puedo darle un valor de entrada. Esto es interesante porque esto es otra cosa que yo me consigo en la práctica. Hay un problema que a veces es dual, ¿ok? A veces viene por un solo lado, a veces va por ambas rutas. La primera, nos dan un valor de capacidad portante admisible. Bueno, yo creo que a este punto ya todos sabemos que el suelo no tiene un valor de capacidad portante admisible. Ya sabemos que es una combinación del sistema suelo-cimentación. Dependo de un área de la cimentación, de una profundidad de desplante, de las propiedades del suelo a esa profundidad de desplante para tener una capacidad portante admisible. ¿Qué pasa si yo cambio la dimensión de la cimentación, la profundidad de desplante y cambian incluso las cargas aplicadas? Bueno, que la solución es diferente. Lo que ocurre es que muchos estudios técnicos, podemos decir la mayoría, reportan un valor de capacidad portante admisible para una dimensión de referencia. Es muy frecuente en la práctica conseguir cosas como se reporta una capacidad portante admisible para una zapata de 1 metro. ¿Qué significa eso? Bueno, que el proyectista geotécnico en ese momento no dispone de las cargas del proyecto, no dispone de mayor información del proyecto y él simplemente toma una dimensión de 1 por 1 como referencia para reportar un valor de capacidad portante admisible. Y ese valor nos sirve como referencia. Muchas veces se toma ese valor para dimensionar el resto de las cimentaciones, sabiendo que si la zapata es de 1 por 1 y nos reportaron una capacidad portante admisible, bueno, cuando esa zapata tenga 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, la capacidad portante admisible va a ser mayor. ¿Por qué? Porque el área de contacto es mayor, las tensiones se disminuyen y por lo tanto el valor de capacidad portante admisible va a ser mayor también, de igual forma. ¿Qué significa esto entonces? Bueno, que es un valor que nos dan de referencia para nosotros poder dimensionar, pero que ya sabemos que según la dimensión exacta de cada cimentación, ese valor va a ir cambiando, va a ir variando. Eso es lo que ocurre en la práctica. Entonces, muchas veces tenemos ese dato y podemos introducirlo acá. Podemos dar una entrada y él nos va a dar una dimensión inicial con el valor que tengamos de entrada. Otra opción es que él haga un cálculo, que él haga un cálculo. Como ya hemos dado unas cargas acá, tú le puedes decir calcular acá y él te va a dar un estimado de dimensiones que cumplan con ese valor que tenemos ahí.
Yo actualmente tengo una dimensión de 1,30, 1,60, pero de repente yo le doy acá a calcular, ¿ve? Y él me las cambia a la dimensión que él considera según las cargas que tengo aplicado, donde más o menos va a ir la cosa. Podemos dejarla así perfectamente, no hay ningún problema. Y luego, si yo quiero ajustar y afinar un poco el cálculo, lo puedo hacer perfectamente. ¿Ok? Luego que he hecho eso, me voy, perdone, el tipo de la cimentación, estoy trabajando con una zapata centrada, pero aquí van a conseguir otras opciones. El caso de la zapata excéntrica, ¿ok? Que muchas veces nos complicamos, sobre todo con el diseño estructural y con la estabilidad, por el tema de los momentos flectores, un problema típico de estructuras en momentos elevados de cargas axiales pequeñas, siempre las zapatas excéntricas son un dolor de cabeza. Literalmente yo siempre tengo una frase para eso: una zapata excéntrica nunca da, porque es que es increíble los dolores de cabeza que hay con las zapatas excéntricas, y por eso siempre la menciono. Bueno, acá está el análisis de una zapata excéntrica desde el punto de vista geotécnico, y luego que se logra cubrir la estabilidad, podemos pasar al diseño estructural, zapatas continuas, circulares, escalonadas y así sucesivamente. ¿Ok? Vale, entonces que nos quedamos con, en nuestro caso, con nuestra zapata centrada, pero ustedes pueden ya luego jugar con el resto de las configuraciones. El fondo de la zapata podemos modificarlo para que él tome data de un fondo de zapata que queramos especificar. Yo aquí tengo desde perfil geológico, lo que le estoy diciendo al software es que él va a tomar la data directamente de los datos del suelo que ya establecimos, tal cual, la data que tengo de mi estudio geotécnico. Pero ustedes saben que hay veces que mandan a mejorar la zona de soporte de la zapata. Ustedes saben que hay veces que nos dicen que vamos a colocar un material de relleno, que vamos a colocar acá una grava mezclada con arenilla y tal, y comienzan a haber soluciones de soporte de zapata. Entonces ustedes pueden perfectamente acá aplicar entrada de parámetros para contacto base suelo, y acá pueden dar las propiedades particulares de esa zona que están mejorando. Porque lo que muchas veces ocurre en la práctica es que nos dan estas recomendaciones, pero en realidad salen de una caja negra y no se tienen en cuenta estos parámetros, estas propiedades. En ese caso, si no se tiene información, es preferible seguir trabajando con la data del perfil geológico.